aire Mundo Blanco. Novedades, noticias, actualidad e información del equipo blanco de Manizales. Una forma diferente de ver y vivir esta pasión. Sean bienvenidos a su canal Mundo Blanco con la dirección de Alejandro Arroyave. Buenas noches para todos, bienvenidos a Mundo Blanco, el espacio dedicado al mundo Once Caldas, fútbol profesional colombiano, actualidad deportiva nacional e internacional. Hoy con esta tercera entrega del debate Mundo Blanco, Paula Rodas está en unas diligencias personales, no nos puede acompañar hoy, pero la tendremos dentro de 8 días si Dios quiere. Pero qué más que con Carlos Alberto Robledo, más conocido como Roble de Familia Blanca 11, con el que vamos a compartir y debatir en este espacio sobre la gran victoria del Once Caldas el día de ayer frente a un débil y desconocido Huracán por la fase de los octavos final de la Copa Suramericana. Roble, muy buenas noches. ¿Cómo está usted el día de hoy? Alejo, buenas noches, qué gusto saludarlo. Un saludo también para Paula en la distancia. Yo sé que ella después verá el saludo. Afortunadamente, como dice usted, no nos pudo acompañar hoy, pero acá estamos nuevamente para comentar, para debatir sobre otra magnífica victoria, sobre otra gesta histórica de Once Caldas en el fútbol continental y nuevamente en suelo argentino. Bueno, Roble, vamos a empezar con las preguntas. Una cancha muy hostil, se veía, todo el escenario para el Once Caldas estuvo muy hostil desde la concentración. Ya lo nombramos en estos días, lo que pasó con la hinchada, quizás una poca agresión también a los jugadores, el cuerpo técnico que estaban ahí disfrutando con los hinchas del Once Caldas, el Holocausto Norte, en el banderazo que se hace el día anterior. La cancha muy complicada por el aguacero que se presentó, esta tormenta que pues igual afectaba a los dos equipos, pero bueno, muy hostil. Se esperaba esta superioridad por parte del Once Caldas en toda la llave. Cuando el Once Caldas pasó a Bulo Bulo y nos dijeron que era el Huracán, pues que era un equipo que venía invicto, que estaba muy complicado, pero pues se esperaba este resultado ya transcurrieron los dos partidos, Roble. Yo no lo esperaba de esa manera, una diferencia tan abismal. Ese Huracán, como lo dice usted, venía precedido de una buena fase de grupos, había compartido grupo con el América de Cali. Y Huracán había hecho unas buenas presentaciones. Huracán venía también de una buena liga argentina, la que había terminado luchando por el título hasta las últimas fechas, hasta la última fecha. Entonces nosotros decíamos que ni San Antonio Bulo Bulo ni los equipos rivales en la fase de grupos del Once Caldas le habían, salvo de pronto Fluminense, digamos, le habían medido el aceite a Once Caldas, y que esperábamos que este fuera un sparring de otras cualidades, de otras condiciones, pero sorpresa, no fue así, porque Once Caldas fue superior, me atrevería a decir casi que inmensamente superior en toda la llave, en los dos partidos. Es que Once Caldas pareciera ser que no vio comprometida su clasificación en ninguno de los dos partidos, por más visitante que haya sido en el Parque Patricios, en el estadio de Huracán, y en algunos pasajes que de pronto uno vio medianamente complicado Once Caldas, pero no pasó a fugias y no sintió uno que Huracán hubiera sido un equipo que le hubiera medido el aceite o que hubiera comprometido la clasificación a cuartos de final a Once Caldas. Robles, yo creo que el único partido que el Once Caldas se vio inferior a su rival fue el partido número 6 de la fase de grupos, donde fuimos a pelear prácticamente con el Fluminense, porque en Manizales sí, se perdió, pero el Once Caldas mostró, yo creo que tuvo que merecer un poco más en ese resultado. El fixture le tocó así, el Once Caldas no es el responsable de que el grupo haya quedado con quizás estos rivales, pero también ir a jugar a Chile, también ir a jugar a la altura en Bolivia, también son condiciones a tener en cuenta. Los rivales sí, un poco menos de peso en el nombre, pero en condiciones muy adversas. El día de ayer se vio muy superior el Once Caldas y la verdad, pues un desdibujado Huracán. Yo tampoco esperaba de esta manera. Cuando terminó el partido en Manizales, Roble, que terminó 1-0 y que desperdició el Once Caldas varias opciones, pues todo el mundo dijo, ¿por qué no metimos más goles? ¿Por qué no se metió más goles? Porque estábamos quizás con ese susto de que ellos quizás están cómodos con esa ventaja. Sí, es que la serie casi que también se hubiera podido definir
en Manizales. El arquero tuvo 3 intervenciones claves, 2 que le saca a Michael Barrios y un cabezazo a Kevin Cuesta. Casi que la serie se hubiera podido definir en Manizales, no fue así. Entonces había como algo de pronto de temor, porque la serie estaba muy ajustada, el marcador era muy cerrado, un solo gol empataba la serie, y así lo sentimos cuando convierte el gol de penalti Huracán, pero eso me pareció más como flor de un día, porque el equipo... Y después le allanó el camino a Once Caldas con esas expulsiones tan irresponsables. Pero mire, alguna vez escuché, yo no lo he podido comprobar, he buscado y no lo he encontrado, alguna vez escuché en algún programa internacional, cuando le preguntaron a Vicente del Bosque, después de ser campeón del mundo con España en 2010, que cómo había logrado, cómo había sido campeón, no recuerdo la pregunta exacta, pero el que responde, él dijo que para ser campeón no había que ganarle a los mejores, había que ganarle a todos, que eso también dependía mucho del fixture, y que, digamos, en ese orden de ideas, uno sí tenía que sacar ventaja del fixture. Y hay que decirlo también abiertamente, a Once Caldas le ha favorecido la llave que ha desarrollado a través de las distintas fases de la Copa Sudamericana. En fase de grupos, el único rival fuerte era Fluminense. De San Antonio, Bulo no se esperaba mucho, se esperaba más del Huracán, y mire que también decepcionó. Pero ojo, no quiero decir con eso, y no le estoy restando méritos a Once Caldas, claro, para nada, no le estoy restando méritos, porque es que Once Caldas hizo lo que le correspondía, hizo la tarea, y en condiciones de pronto difíciles o adversas como la de anoche, que fue un escenario bastante complejo, bastante complicado, porque a ver, ¿cuántos equipos colombianos han ido a jugar a Argentina contra cualquier equipo de Argentina, y cuál ha sido el resultado, cuál ha sido, digamos, el historial de partidos y resultados? Once Caldas lo hizo, ha aprovechado el fixture a su favor, ha sacado provecho de eso, y ahí va. Pero remato con esto, creo que en Once Caldas, en esta Copa Sudamericana, se puede estar graduando de equipo copero con mística internacional. Allá va mi segunda pregunta. Hace unos días, yo creo que fue en el primer programa, yo les pregunté, de hecho le pregunté a Paula, ella respondió que no, que todavía no, que para ella eran otros equipos como el Nacional, que eran equipos coperos. Usted me dijo que sí, el Once era copero, porque todo lo que ha traído en las participaciones, claro, llevamos mucho tiempo sin participar, pero cuando participa lo ha hecho de muy buena manera. Ayer demostró eso, ayer demostró Once Caldas que quizás está cogiendo ese aire de un 2004, como me lo nombraron ayer en el en vivo, un aire del 2004, cuando paso a paso comenzamos a creer de que se podía. De un golpe de autoridad al Once Caldas, los 8 equipos que están en este momento ya para disputar los cuartos de final ya están mirando un poco más el Once Caldas de hoy en día. Evidentemente, lo tienen que estar mirando con otros ojos, con otra perspectiva. Tienen que entender que hay un campeón continental que ha vuelto y que ha dado buena cuenta de sus rivales, y que es el equipo más goleador, si no me equivoco, el equipo más goleador de la Copa Sudamericana, lo que va hasta la fecha, y que deben tener cierto cuidado ya por las condiciones del rival, por la cancha donde juega y por lo que viene exhibiendo. A Once Caldas hoy no lo pueden estar mirando por encima del hombro. Me atrevo a decir que ningún equipo, ni siquiera el mismo Fluminense, que va por la otra llave y que a mi manera de ver se perfila como el finalista de la otra llave. Bueno, la frase cajón, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Pero para mí el finalista por la otra llave debería ser Fluminense. Ningún equipo puede menoscabar y menospreciar a Once Caldas, como sí suele hacerlo gran parte de la prensa capitalina y en sus programas televisivos de la tarde y la noche. Claro, se refiere, yo creo que yo comenté hoy en la prensa nacional, porque el Once Caldas con una ventaja igual fue el único equipo que ganó en los partidos de ida, y no lo daban como favorito, y los equipos que sacaron una derrota y un empate y eran los favoritos de las llaves, tanto en Libertadores como en el otro equipo de Suramericana, que era la América de Cali. Entonces es un poco es eso que se ve, pero bueno, Raúl, juegan muchas cosas, son muchos factores, y vemos que muchas veces el Once Caldas no le sale ni una, no le entra ni una. Dairo todas las eleva, Michael Barrios no se ve, Jeffrey Zapata se cae solo, James Aguirre
miles de cosas en contra, pero ayer salieron casi todas. Desde el planteamiento inicial del técnico Herrera que colocó la misma nómina que puso en el partido de ida, no hubo ningún cambio. Sí, colocando a Cuesta por el otro lado, cubriendo la posición quizás de Patiño y bajando a un Palacios que pues cumple como lateral. Los cambios sirvieron porque para mí entraron también conectados, aunque un partido que ya estaba como un poco definido, pero sirvió para mantener el resultado y alejar al Huracán de un empate. Todo eso jugó a favor del Once Caldas, ¿no? Sí, todo. Mire, estaba leyendo un post de Osvaldo Hernández, donde es que se me escapa el nombre de un motivador, un caldense que estuvo en el Everett, que subió al Everett y está de motivador y les dio una charla motivacional antes del partido. Eso seguramente incide en el rendimiento individual y colectivo, incide en la concentración, incide en la fortaleza mental y es posible que eso haya ayudado a que todo haya salido casi que a la perfección. Yo creo que ahorita podemos hablar de pronto de los detallitos en los que con los que queda deuda tácticamente el Arriero y Once Caldas, pero todo le salió a la perfección, por lo menos en esa fase ofensiva que es tan característica del profesor Hernán Darío Herrera, porque a donde vaya a jugar Herrera, busca ir busca el arco contrario, busca al rival, siempre suele proponer juego ofensivo, entonces le salió con los titulares y con los que entraron a cumplir la función, porque mire, yo no me acuerdo si fue para el primer partido de ida de Huracán que yo dije en 60 segundos con Roble, bueno, hablemos con cabeza fría, a qué entró Iván Rojas, no porque lo estuviera haciendo mal, sino que yo sentí que Iván Rojas no tenía necesidad de entrar porque después del gol Huracán ni siquiera reaccionó, Once Caldas no lo sufría, no lo padecía en el medio campo y él pone a Iván Rojas a marcar sin mayor resultado, no porque el jugador lo estuviera haciendo mal, sino porque el partido no lo meritaba. Pero ayer, por ejemplo, entró y fue gladiador también. Y le dio la mano, porque yo lo reclamaba desde el primer tiempo. Yo decía que Mateo García estaba muy solo en esa marca del medio campo y ayer sí se necesitaba Iván Rojas y volvió a ser clave en ese doble 5 y ser un gladiador. Todos los que llegaron, incluso desde el banco, hicieron su aporte de la manera esperada. Hay mucha crítica siempre por un jugador como Alejandro García, pero ayer estaba bien rodeado. Para mí ayer estaba bien rodeado. Yo creo que ese jugador muchas veces, en ocasiones, sin ser el jugador que era estrella en el Once Caldas como Lucas, pero cuando entraba y se juntaba con Alejandro García, lo potenciaba un poco. Pasa hoy en día eso con el Nietzsche Sánchez, que es un jugador así del mismo corte ofensivo, que quizás eso es lo que necesita Alejandro García, porque cuando estaban jugando en proceso de recuperación, pues yo veía que muchas veces Alejandro del Nietzsche Sánchez apoyaba a Mateo García, ¿sí? Pero cuando iban a la ofensiva se desprendían los dos y hacían unas buenas transiciones. Eso es lo que le faltaba quizás a Alejandro, aunque no brilló, pero para mí cumplió. Oiga, qué buen comparativo el que hace, yo no lo recordaba. Lucas Ríos cuando llegó el Cúcuta sí hizo una buena dupla, hizo una buena sociedad con Alejandro. Empezó Alejandro siendo el titular, claro, y después tuvo cabida Lucas Ríos, a veces bajó Alejandro a hacer el doble 5 y hicieron una buena sociedad y de pronto lo potenció. Con Nietzsche Sánchez he visto que Alejandro García encontró a alguien que lo potencie y claro, que genere una buena sociedad. Sin embargo, el partido de Alejandro García ayer pues no fue el mejor. Yo me quedo con que fue un partido, se me fue la palabra, fue un partido, ¿cómo iba a decir? Ajustado, no fue bueno, no fue malo, un partido correcto. Sí, cumplió, fue un partido correcto. Le reclamo un poquito más de acompañamiento a Mateo García porque él es el primero en tratar de cumplir una función de marca, llámese si quieres doble 5 por el centro junto a Mateo García y insisto, sentía a Mateo García ayer muy solo, pero siento que Alejandro García hizo un partido correcto. Roble, ¿cuáles fueron esos puntos claves o el punto clave del partido ayer, el bisagra, que uno dice aquí cambió el encuentro? Que el Once Caldas venía aguantando porque la obligación era del local y se fue encima del Once Caldas. Y el Once Caldas tratando, James Aguirre sacando lo que pudo, los defensas sufriendo mucho porque tuvimos mucho problema en el juego aéreo defensivo, ¿sí?
Pero no solo el problema de los recuperadores ni de los centrales en rechazar, sino que teníamos inconvenientes era en la elaboración de esos centros, ¿sí? Entonces teníamos que atacar muchas veces la elaboración de los centros y muchas veces esos centros venían, era por la falta de los extremos que no ayudaban mucho. Entonces, ¿cuál fue ese punto clave de inflexión que cambió el panorama del encuentro? Mire, en 11 contra 11, siento que Once Caldas jugaba bien. Me parece que estaba generando buenos circuitos de juego y tuvo aproximaciones interesantes, pero no las concretaba. El punto de inflexión, el punto de quiebre, es que Once Caldas haya empatado de manera rápida e inmediata, porque es que Huracán no había terminado de celebrar cuando vino esa excelente jugada, hay que decirlo. Yo decía en un escrito en X antiguo y Twitter que a Herrera se le pueden criticar muchas cosas, le caen muchas críticas a Herrera, pero no podemos decir que no sabemos a qué juega Herrera, porque es que el primer gol es sello de Herrera. Es una presión rápida, una presión tal vez media alta, una recuperación rápida del balón, desdoblamiento de los jugadores, posicionamiento inmediato de los jugadores en fase ofensiva, diagonal la que hace Michael Barrios de un extremo hacia el centro, pase frontal al vacío, correcto, termina la diagonal hacia un extremo y se me remata. Obviamente la jugada debe rematarse por el centro. O digamos, obviamente no, pues porque de pronto no podría definir una jugada desde un extremo, pero con el profesor Herrera es muy común que se rematen las jugadas por el centro. Eso es un sello del profesor Herrera. Yo creo que ahí es el punto de inflexión, porque Huracán no asimiló, no terminó de asimilar el gol en ventaja y no asimiló el empate, e irse al descanso con el marcador igualado, habiendo conseguido ya un gol. Me parece que eso le daba cierta tranquilidad a Once Caldas de cara al segundo tiempo. Yo creo que otra historia hubiera sido si verdaderamente ellos se van en ventaja y terminan el primer tiempo, porque el replanteamiento tendría que ser diferente. Vimos que para el segundo tiempo el Once Caldas no hizo en primera instancia modificaciones, porque estaba jugando de muy buena manera. Ellos encontraron una falta penalti, claro que sí fue falta, en un descuido, en un error defensivo. Cuando fue Cuesta el que hizo el penalti, ¿sí? El que cruzó al jugador. Entonces yo creo... Juan David porque había dos Cuesta. Sí, claro, Juan David Cuesta de lateral, porque el otro es Kevin Cuesta, el central, que de una u otra manera fue rechazado en Santa Fe, era el quinto central en Santa Fe y se consolidó y está haciendo muy buen trabajo en la dupla. No solo pues a veces cuando le toca con Riquet, pero con el compañero que le estén colocando, ¿no? Hombre, sí, mire, yo no vi con buenos ojos la llegada de él, me está cerrando la boca, porque es que él no fue titular con Bucaramanga campeón. Creo que empezó con Bucaramanga siendo titular, no terminó. Empezó siendo titular con Santa Fe, pero no terminó, sobre todo creo que desde la llegada de Bava, y fue relegado. Es que no era ni la segunda opción, ni la tercera, usted lo está diciendo. Entonces uno decía, hombre, sí, es un jugador de pronto con presente, pero no es titular, ¿qué va a venir a aportar? Y grata sorpresa, porque nosotros tenemos jugadores muy fuertes y muy aguerridos como Riquet, como Jorge Cardona y como Juan Felipe Castaño, fuertes, aguerridos, que van de pronto atropellados, y faltaba un jugador diferente que podría ser Malagón, pero Malagón pues había tenido que ausentarse, y creo que esa función la está cumpliendo Kevin Cuesta, porque le da un manejo distinto al balón a la hora de marcar y es un buen complemento para Heider Riquet, y creo que ayer esa pareja de centrales funcionó bien a pesar de pronto de algunas dificultades que pudieran pasarse en defensa. Hola, yo creo que también para tener en cuenta otro punto importante fueron las expulsiones, y más que todo la primera con el pedazo que pegaron al Rayo Cuesta por la lateral. Sabemos que los argentinos son marrulleros, que siempre pelean y siempre quizás el equipo rival, muchas veces Colombia, en cualquier ámbito, selección, femenino, masculino, lo que sea, siempre somos los que caemos en ese juego, en esas provocaciones. Pero yo analizando un poco, yo creo que de una u otra manera se comenzaron a desesperar y fueron víctimas de su propio invento, porque para mí eso es desespero y ya como el no saber qué hacer, impotencia, y les terminó saliendo muy mal la jugada, porque ellos estaban muy cómodos, como hablamos hace un momento, estaban muy cómodos con el 1-0 en contra y pensaron que allá iban a golear y ya estaba la llave definida. Mal planteamiento desde el primer minuto de toda la llave, y ahí tienen el resultado. Claro, es que ese codazo le da otro aire a Once Caldas. Ya estaba empatado el partido
ahí no hay incidencia todavía, digamos, como en el marcador, pero sí para el equipo local, pues evidentemente implica replantear, tener un jugador menos, aunque en alguna parte del partido no se notó esa diferencia a favor de Once Caldas, pero ahí sí se empieza a marcar diferencia. Yo lo decía también en mi contenido, Huracán le allanó el camino a Once Caldas con esas 2 expulsiones, se lo allanó, y Once Caldas, ¿qué hizo? Lo aprovechó. Eso pues era lo que tenía que hacer Once Caldas, peor si no lo hubiera logrado. Y sí, Huracán, es que los argentinos, mire, con el aprecio que le tengo a mis amigos argentinos, pero los argentinos son malos ganadores y pésimos perdedores. Y ayer creo yo que se les dio un poco de su propia medicina, ya ellos desencajados en el partido con el marcador adverso, incluso desde el 1-1, el cronómetro corriendo, no podían lograr inclinar el marcador a su favor, entraron en el desespero y fueron víctimas de su propio invento y del mismo fútbol que ellos a veces suelen practicar, que es alejado de cualquier expresión deportiva y raya en lo antideportivo y en lo antifutbolístico. Y ayer fue así. Es que mire, podría ser por el reglamento y porque hacen mucho énfasis en el juego limpio, la amarilla al final a James Aguirre, porque le celebró en la cara la atajada al jugador argentino. Pero ¿cuántas veces lo han hecho ellos? Por Dios, ¿cuántas veces nos lo han hecho a nosotros y se han reído de nosotros, de nuestras desgracias? En la Copa América, el Dibu Martínez no le celebró, que a raíz de eso creo que vienen las últimas modificaciones en esas instancias de los penaltis, pero el Dibu Martínez nos lo celebró a Jerry Mina, los que se los comieron, solamente por citar un ejemplo. Ellos son expertos en restregárselo a uno. En las finales de los mundiales, o la semifinal fue el 2018 contra Países Bajos también, que se las restregaron cuando está la imagen cuando ellos quedan eliminados, Países Bajos queda eliminado, que salen corriendo los argentinos y casi los miran y les hacen caras. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, listo, por el juego limpio, por lo que quiere la FIFA y por lo que quiere la Conmebol, pues el reglamento seguramente dice tarjeta amarilla para James Aguirre, pero les dio un poco de su propia medicina. Claro, de hecho también Edwin Cardona sufrió también de eso mismo. Después del penal, después de esa jugada, pues va y le celebra de alguna manera, su doble amarilla, y es expulsado. ¿Y en qué terminó el Atlético Nacional? Robler, hablemos del técnico Herrera. Sigue teniendo muchos detractores, sigue teniendo muchas personas, pero calmó un poco los ánimos en cuanto a eso. La verdad, los resultados en Liga estaban ya llegando al límite, o están llegando al límite, o yo no sé si ya llegaron al límite, que Herrera ya no era el técnico más para los Once Caldas porque no se veían resultados. Pero ayer dio también un golpe de autoridad, que yo me quedo, aquí estoy, y mi objetivo es prácticamente la Suramericana. ¿Qué va a pasar con Herrera? Él va a seguir, y entonces... Él va a seguir, mire, él va a seguir. 16 de septiembre el primer partido de cuartos de final, y 23 de septiembre el segundo, entre esa semana. Que quede eliminado el equipo ahí. Faltaría... Si él queda eliminado ahí, y si nosotros seguimos mal en la Liga Betplay, a él no lo van a sacar. No lo van a sacar. O sea, ya estamos chuleados en el semestre con la buena participación en Copa Suramericana. Yo sí creo, porque es que él tiene mucha ascendencia entre la junta directiva, empezando por Pineda. Y más de 12, antes de que siga, Raúl, más de 12 millones de dólares, ¿no? ¿12 millones de dólares? ¿De qué? O cuánto, no, o son 11.000 millones de pesos, algo así, sí, casi 11.000, 12.000 millones de pesos, sí. Creo que son 3.800.000, por ahí tengo el dato, sí. Creo que lo dio Pipe Sierra, porque para esta fase creo que ganó $700.000 o ganó $800.000, no recuerdo. Era el cambio que daba como 11.000 o 12.000 millones de pesos, sí, que lo van a dejar, ¿no? Sí, ahí lo van a dejar, y él va a pasar en la Copa Betplay. Después sigue el Deportivo Pasto en la Copa Betplay. Pasto de pronto es un rival un poquito más difícil, no nos podremos dar el lujo de enfrentarlo con una nómina alterna o suplente, pero sigue ahí y va a seguir en la Copa Sudamericana hasta finales de septiembre. Entonces, por mal que le esté yendo en la liga, a Herrera no lo van a sacar. Dejen de pedir la cabeza al profesor Herrera, que no lo van a sacar, por lo menos no a mitad de semestre. No sé qué pasará cuando termine la fase de grupos de la Liga de Play, si de pronto Once Caldas no clasifican, no sé qué va a pasar ahí, pero de aquí en adelante al profesor Herrera no lo van a sacar, las directivas no lo van a sacar. Dejen de estar pidiendo la cabeza de Herrera. Porque sí, digamos, perdóname, sí, eso es un salvavidas. Si se quiere, si lo quieren ver así, sí, la Copa Sudamericana es un salvavidas por lo pronto para Herrera y para el equipo.
creo que es un gran salvavidas. Yo creo que es un gran salvavidas que tiene a todo el mundo quizás contento y hablando del Once Caldas por toda Colombia y por todo el mundo, por así decirlo. Hablemos del goleador, Dairo Moreno. ¿Qué tan importante es Dairo Moreno cuando es muy asociativo, cuando está metido en el cuento, cuando se dedica a jugar y no alegar a los compañeros, cuando entra en esos circuitos de juego? Ayer se demostró que verdaderamente está en muy buen nivel y más en la Suramericana, como que también esa copa le está trayendo muy buenos porque quedó como líder en la tabla de goleadores. Entonces, pues 2 goles ayer, 3 en toda la llave y fundamental en esto, ¿no? Porque goles, asistencias dejando pasar el balón, porque eso prácticamente a poquito se les ocurre, un pase sin tocar la pelota y el goleador ahí está, ¿no? Es el jugador diferente, es el jugador desequilibrante. Cuando él está enchufado, marca diferencia y se echa el equipo al hombre. Lo que jugó Dairo ayer fue impresionante, junto a Mateo Zuleta y junto a Michael Barrios. Es impresionante, porque estaba viendo el mapa de calor dentro de todas las estadísticas post partido, estaba viendo el mapa de calor de Dairo Moreno y es impresionante lo que actuó. Solo le hace falta que el mapa quede en la parte de James Aguirre, porque está en todos lados. Total, no fue simplemente el 9 en su zona de confort estando adentro, sino que salió de ida y vuelta, de diagonales, de asociación, de centros, de asistencias y de definición como un goleador. Lo de Dairo ayer fue muy, muy bueno para un jugador de 39 años. Va a cumplir ya los 40, ¿no? Sí, señor, en septiembre. Llamado a selección, por ahí dicen de nuevo, yo creo que eso no va a pasar, pero a las actuaciones que se están presentando, pues la gente lo llama. Bueno, Roble, para terminar, viene un mes como de para en la Copa Suramericana, el partido es como 16 y 23, vamos a jugar en Ecuador contra Independiente del Valle. ¿Qué opinión tiene de este equipo? Ayer sufrió un poco con el Mushu Runa, que fue uno de los mejores en la fase de grupos. Independiente del Valle que ha tenido un nombre en estos últimos años, pero quizás hoy en día no es ese Independiente del Valle de hace un tiempo. Un poco más parejo, o es un equipo quizás con un nivel menos que Huracán, está a la par del Once Caldas. A ver, no es el Independiente del Valle bicampeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Recopa, no es ese Independiente del Valle. Sí. Es un equipo que sí ha tenido un proceso, que ha crecido y que ha dado el salto internacional y que es modelo de gerencia deportiva, de ejecución deportiva y de proceso deportivo de crecimiento. Es un ejemplo. De hecho, antes de que sí, ellos compraron al Atlético Huila, ¿no? Correcto, es de la misma organización empresarial. Ajá. Entonces eso dice mucho del equipo, pero no es en esta edición no es el mejor Independiente del Valle, no viene sólido como lo pudo haber hecho de pronto en otras ediciones, sobre todo en las que quedó campeón. Tan es así que Independiente del Valle empata la serie en el minuto 90 más 10. 90 más 10. Ahí empató la serie. Igual perdió, pero necesitaba un gol para empatar la serie, para irse a los tiros libres desde el punto penal, y lo logró. Y casi lo elimina un desconocido ecuatoriano como ese que no sé ni pronunciarlo bien todavía, Mushiruna o Mushiruna. Una vaina así, ¿cierto? Entonces no la pasó bien, pero no por eso pues vamos a decir que simplemente Once Caldas ya aseguró la llave. No, para nada. Es también un campeón continental y vamos a ver de qué está hecho Once Caldas contra este Independiente del Valle, que no tiene su mejor versión. Bueno, empezamos en Ecuador, cerramos la llave en Palo Grande, eso es una ventaja para darle la alegría de la clasificación a una semifinal de un torneo internacional, que estamos a nada de lograr eso. Entonces hay un mes de compás de espera. Viene el día viernes el partido contra el Patriotas, una llave que está ya asegurada, 6-0. Muchos de los jugadores, ellos salen esta noche de Argentina a Bogotá. Parte del equipo se va a quedar ahí en Bogotá, los otros van a viajar a la ciudad de Manizales. Entonces el partido prácticamente va a ir con una suplencia, van a subir jugadores de la C prácticamente. El domingo contra Deportes Tolima. Entonces tenemos un mes para preparar ese partido, pero para recuperar un poco en la liga. Sí. Es importante. Perdón, antes de que intervenga, estamos de novenos ya en la reclasificación. Salimos del grupo de los 8 en la reclasificación. Entonces eso es lo que se le pide. No que entran los 8, que sea campeón, pero no descuidar
esos puestos de privilegio. Así es, mire, lastimosamente no hay 48 horas de diferencia entre el partido de la Copa Betplay y el partido de la Liga Betplay. Eso me parece pues que es una otra dimayorada. No lo hay, y sabiendo que Once Caldas viene de torneo internacional, entonces esas son las dimayoradas que uno no entiende. Ok, sí, se tuvo que aplazar el partido de la Copa Betplay por fuerza mayor y que el calendario es apretado, sí, pero no sé si tenían que meterlo o si no hay otra opción que no fuera en la semana de competencia internacional y con un partido de Once Caldas el domingo. Ahí le toca al profesor Mandario Herrera empezar a dosificar la nómina. Sí, se va a enfrentar con una nómina alterna el partido frente a Patriotas, y a trabajar lo que va a ser el partido del domingo, donde seguramente tendrá una nómina alterna, porque frente al Deportes Tolima de alguna manera hay que sumar esos 3 puntos, y ahí ya de pronto se puede tener un poquito más de respiro porque se va a liberar un poquito el calendario para Once Caldas. Bueno, Roble, yo creo que así terminamos por el día hoy en este debate, en estas opiniones sobre el Once Caldas, que nos dejó muy contentos el día de ayer. Celebramos mucho esos goles, la verdad fueron eufóricos, fueron muy bien gritados, porque hace mucho tiempo quizás no veíamos un buen partido del Once Caldas como lo hizo ayer en Argentina, en una cancha muy difícil contra los argentinos, que pues ya deben de estar allá en otros cuentos. Entonces, recordémosle a la gente cómo lo podemos seguir en sus espacios y redes sociales para que se animen y también apoyen el contenido, Roble. Claro que sí, mire, estoy en YouTube, en el canal de YouTube como @lacanchaderoble, YouTube @lacanchaderoble. Estoy en Instagram y en X como @familiablanca11 en números, @familiablanca11 en números. También tengo mi cuenta personal en Instagram, que es la misma de TikTok, @yo soy Roble en TikTok, y mi personal de Instagram. Ahí pueden encontrar el contenido, hablar del Once Caldas y de otros temas también. Bueno, Roble, también a la gente de Mundo Blanco que sigan a Robledo, y no olviden suscribirse también al canal. Llevamos muy bien en suscriptores, entonces es Mundo Blanco-Once Caldas en Instagram, en X y en Facebook como @mundoblanco05, y la página de internet www.oncecaldas.com. Roble, que tengan una muy buena noche, y le estamos hablando en esta semana para generar más de estos espacios tan chéveres como lo son el hablar del Once Caldas, nuestro equipo blanco. Alejo, gracias totales. Un abrazo, nos vemos la próxima vez. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Mundo Blanco.